Angelo Becciu, del poder en el Vaticano a la exclusión del Cónclave 2025. ¿Cómo pasó uno de los hombres más poderosos del Vaticano a convertirse en el protagonista del mayor escándalo financiero de la Iglesia Católica del siglo XXI? ¿Y por qué ha sido apartado del cónclave que elegirá al nuevo Papa? La historia del cardenal Angelo Becciu no es solo la de un alto prelado caído en desgracia, es también el reflejo de una iglesia que, en medio de reformas, ha decidido mirar de frente a sus propios fantasmas. Nacido en la isla italiana de Cerdeña en 1948, Giovanni Angelo Becciu hizo carrera como diplomático del Vaticano. Fue ordenado sacerdote en 1972 e ingresó al servicio diplomático de la Santa Sede en 1984. Su ascenso fue constante. Pasó por Angola, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Francia y en 2001 fue nombrado arzobispo. Más tarde sería nuncio apostólico en países clave como Cuba y Angola. En 2011, bajo el pontificado de Benedicto XVI, alcanzó uno de los cargos más influyentes en el Vaticano, sustituto para los asuntos generales de la Secretaría de Estado, una suerte de jefe de gabinete del Papa. Ya con Francisco, fue creado cardenal en 2018 y designado prefecto de la Congregación de las Causas de los Santos. Parecía una carrera impecable, pero en las sombras comenzaban a gestionarse decisiones que lo llevarían al centro de la tormenta. La primera gran grieta en su imagen pública vino de una inversión inmobiliaria en Londres. El Vaticano, bajo su supervisión, destinó más de 200 millones de euros a la compra del 45% de un edificio de lujo en el exclusivo barrio de Chelsea. Para 2018, la Secretaría de Estado del Vaticano decidió comprar la propiedad en su totalidad, invirtiendo 150 millones de euros adicionales en la compra. Lo que debía ser una operación rentable para la Santa Sede terminó siendo un agujero financiero. Se perdieron más de 140 millones de euros. Pero más allá del fracaso económico, lo que preocupó fue el uso del dinero. Fondos de caridad recaudados por el óbolo de San Pedro fueron utilizados para una operación opaca, con participación de intermediarios sin experiencia y comisiones sospechosas. La investigación, que empezó como una simple auditoría interna, reveló que Becciu también autorizó transferencias a entidades administradas por su propia familia. Uno de los casos más sonados fue uno de una cooperativa social en su Cerdeña natal, presidida por su hermano. Se transfirieron al menos 125.000 euros con el argumento de que eran para proyectos sociales, aunque la Fiscalía Vaticana sostuvo que se trató de malversación. A esto se sumó otro hecho aún más llamativo: el envío de fondos por más de $500,000 de euros a Cecilia Marocna, una consultora laica contratada por el propio Becciu, supuestamente para operaciones de seguridad y rescate de religiosos secuestrados. El problema es que gran parte de ese dinero terminó siendo gastado en bolsos de lujo, viajes y hoteles 5 estrellas. A medida que el escándalo crecía, el Papa Francisco reaccionó con una decisión fulminante. En septiembre del 2020, le pidió a Becciu que renunciara como prefecto y le retiró sus derechos como cardenal, incluyendo la participación en futuros cónclaves. La decisión marcó un antes y un después en la historia reciente del Vaticano. Por primera vez, un papa actuaba con firmeza contra un cardenal de su propio entorno, y lo hacía en nombre de la transparencia y la justicia dentro de la iglesia. En 2021 comenzó el juicio más grande en décadas dentro del Vaticano. Becciu fue acusado de abuso de poder y de malversación y desvío de fondos. Durante más de 2 años, el proceso judicial dejó al descubierto una red de favores, manejos oscuros y falta de controles internos. Finalmente, en diciembre de 2023, fue condenado a 5 años y medio de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la Santa Sede. Aunque ha apelado la sentencia y niega haber cometido delitos, el daño a su reputación y la imagen institucional ya era irreversible. Pero aún había un capítulo por escribir en su historia: el cónclave de mayo del 2025.
A pesar de su condena, Becciu insistía en su derecho de participar en la elección del nuevo papa. A fin de cuentas, aún era cardenal. Sin embargo, salieron a la luz dos cartas firmadas por el difunto Papa Francisco, una de 2023 y otra de marzo del 2025, en las que pedía explícitamente que Becciu no formara parte del cónclave. Las cartas, que inicialmente eran confidenciales, fueron confirmadas por varios purpurados, lo que generó un fuerte debate dentro del colegio cardenalicio. Presionado por el peso de estas directrices papales y por un creciente clamor dentro y fuera del Vaticano, el propio Becciu anunció el 29 de abril su renuncia voluntaria a participar en la elección del próximo pontífice, declarando su obediencia a la voluntad del difunto Francisco: me aparto por el bien de la Iglesia. Una retirada sin el estruendo de un escándalo adicional, pero cargada de un profundo simbolismo. El caso Becciu trasciende la mera crónica de ambición y abuso de poder. Es el indicativo del proceso de transformación que está experimentando el corazón del catolicismo. La exclusión de un cardenal por motivos éticos, la exposición pública de irregularidades financieras y la determinación de un papa por sanear la institución son señales inequívocas de una iglesia que enfrenta sus propias sombras con una resolución mayor que en épocas pasadas. En definitiva, comprender la figura de Angelo Becciu y las razones de su exclusión del cónclave es crucial para entender los cambios profundos que están moldeando el futuro del Vaticano. ¿Sentará este precedente un nuevo estándar de rendición de cuentas dentro de la iglesia? Te invitamos a compartir tus reflexiones en los comentarios. Y si este tipo de análisis te resulta relevante, suscríbete para no perderte nuestra cobertura del próximo cónclave y las transformaciones en curso dentro de la Iglesia Católica actual. Gracias por estar con nosotros. Somos Noticias Infovirales. Si deseas apoyar el canal, puedes hacerlo a través del botón de Supergracias de YouTube. Hasta la próxima edición.